Muy buenas noches, espero que se encuentren bien el día de hoy. Pues el día de hoy pues vamos a tocar un tema que pues un cliente me acaba de solicitar sobre todo lo que tiene que ver con progresiones aritméticas. Vamos a ver tres lecciones. La primera lección es progresiones aritméticas, la segunda progresión geométrica y la tercera interpolaciones de medios aritméticos y de medios geométricos. En primer lugar, pues quería explicar qué es una progresión, ¿sí? Una progresión es una sucesión de términos por los cuales están separados por una misma razón. Una progresión puede ser aritmética y puede ser geométrica. Por ejemplo, yo puedo decir que una razón aritmética, ¿cierto? Es la diferencia entre dos términos. ¿Por qué se dice progresión? Porque parte de un número mayor a un número menor o de un número menor a un número mayor, ¿sí? Donde la diferencia de la razón es del término siguiente entre el término anterior, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos números, 12 y 60, ¿sí? La razón aritmética entre esos dos es la diferencia de los dos, es decir, 60 menos 12 y 60 menos 12 me da 48, ¿sí? Y una razón geométrica es la división entre el término siguiente entre el término anterior. Entonces, la razón geométrica viene dando entre estos dos números es la división entre los dos. Vería el término siguiente al anterior entre el término anterior y 60 entre 12 me viene dando 5. O sea que la razón aritmética entre estos dos números viene siendo 48 y la razón geométrica viene dando 5. Primer concepto para poder irnos empalmando en cómo resolver ejercicios de progresiones aritméticas y geométricas, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es progresiones aritméticas. Segundo, la idea es saber qué es una progresión. Ya sabemos que una progresión es una sucesión de términos donde la diferencia entre los dos puede ser una división, si es una sustracción, si es una aritmética, ¿verdad? Y una 3, 6, 9, 12, y así sucesivamente, ¿sí? Aquí es una aritmética porque obviamente van separados aritméticamente por 7, ¿verdad? Perdón, por 3, disculpe, por 3. Sí, claro, porque miren, 6 menos 3 da 3, 9 menos 6 da 3 y 12 menos 9 da 3. Aquí hay una razón aritmética. Un ejemplo de una progresión geométrica es un conjunto de sucesiones, ¿verdad? Donde los términos van separados por una razón donde el término siguiente se divide entre el anterior y van separados por el mismo. Mira, 6 entre 3 a 2. 2 entre 6 a 2, 24 entre 12 a 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto se denomina progresión aritmética y esto es una progresión geométrica. Ya aquí tenemos pues los conceptos, ¿sí? ¿Qué elementos debemos tener? Ahora vamos a ir a la progresión aritmética porque la progresión geométrica la vamos a ver en una próxima lección, ¿sí? ¿Qué elementos debemos tener? Y hay progresiones aritméticas finitas y hay progresiones aritméticas infinitas, ¿sí? Las progresiones aritméticas infinitas son aquellas pues que no tienen fin, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Y una progresión aritmética finita es donde existe un último término, 3, 6, 9, 12, 15 y 18, ¿verdad? Donde 18 es el último término, ¿sí?
¿Qué pasa? De que para nosotros poder determinar el número de términos de una progresión, nos basta con diseñar una fórmula para poder hallar todo lo que es razón, todo lo que es el primer término, el término número tal, o sea, es decir, el término número n, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un conjunto de términos y como van de acuerdo a una ley que es una razón, ¿cierto? Esta sucesión de números, nosotros podemos decir de que un término cualquiera de esta progresión es un término enésimo, ¿sí? Yo puedo decir de que el término número 80 de esta sucesión, ¿verdad? Escribir los 80 números, pero para no escribir los 80 números basta de una fórmula, ¿sí? Entonces, este término 50 viene siendo un término donde podemos colocar A50, pero primero vamos a identificarlos, ¿sí? En esta progresión, por ejemplo, 3 viene siendo el primer término, lo vamos a llamar A1, ¿sí? La separación de los dos lo vamos a llamar razón. O sea, A1 viene siendo el primer término, ¿sí? R viene siendo la razón. Y el término hallar viene siendo el término... N viene siendo el número de términos que vamos a definir, ¿sí? De la progresión, ¿sí? Y AN, ¿verdad? AN viene siendo el término enésimo, es decir, el término que vamos a definir, ¿sí? Entonces, ya pues viendo esta progresión, podemos ya construir la fórmula de las progresiones aritméticas, ¿sí? Vamos a construirla. Tenemos el primer término, ¿sí? A1. Siempre, ustedes saben de que si yo tengo 3 y el segundo término 6, ¿cierto? El segundo término viene siendo igual a 3 más la razón. La razón viene siendo 3, ¿sí? Si yo tengo dos términos, 3 y 16, ¿verdad? 16, yo coloco la razón aquí y el excedente viene siendo 13. O sea, es decir, viene siendo 13 viene siendo 3 más 13, perdón, 3 más 13. Y la razón aquí viene siendo 13, ¿sí? Si yo coloco aquí otra sucesión que viene siendo 29, el 29 me viene dando, ¿verdad? 16 más 13 y viene siendo la misma y viene siendo la razón. Aquí este 16 viene siendo igual a 13 más 13 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el primer término, como el primer término es la base para hallar pues todos los términos enésimos de la progresión aritmética o la razón o el número de términos, entonces A1 viene siendo igual a A1, que es el mismo término, más 0 veces la razón. Esto quiere decir que 0 por R da 0 más 1 da A1, ¿sí? El segundo término, A2, viene siendo igual a A1 A2, perdón, es igual a A1 más una razón, es decir, más la primera razón. Si la razón es un número, obviamente 1 por R da 1, da R, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar aquí el 1 porque yo voy a construir la fórmula, ¿sí? A3, que es el tercer término, esto se llama tercer término, viene siendo igual a el segundo término más la razón, ¿sí? Más una razón.
yo sé aquí que es 1, ¿verdad? Pero A2 viene siendo igual a A1 más la razón, ¿sí? Mírelo, vea. A2 viene siendo A1. Entonces, si yo quito el paréntesis aquí y coloco aquí más, esto viene siendo A1 más 2 veces razón, ¿sí? El cuarto término viene siendo A3 más la razón, ¿verdad? El tercer término más la razón siguiente. Y A3 viene siendo igual a A1 más 2 veces la razón más la razón. Y 2 razones más una razón me da 3 razones. Bueno, primero voy a colocar aquí la forma de los números, ¿cierto? De la sucesión. La forma de la sucesión de números 1, 2, 3, 4, el término enésimo viene siendo n, ¿sí? Esto está demostrado por inducción matemática. Lo demostramos pues en lecciones anteriores. Y la suma de los números desde 0, 1, 2, 3, el término enésimo viene siendo n-1. ¿Sí? También está demostrado por inducción matemática. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, n. Entonces, mire aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, a n, ¿verdad? Para poder hacer trazabilidad con la forma que tenemos allí, ¿verdad? Es igual a el primer término, porque el primer término siempre va a estar para hallar el enésimo término. Más, fíjense ustedes, aquí 0, aquí 1, aquí 2. Voy a colocarlo aquí. Aquí 3. Y así sucesivamente hasta A1, perdón, aquí 3. Y así sucesivamente hasta A1 más n-1 r. Porque mira que es la forma 0, 1, 2, 3, n-1. 0, 1, 2, 3, n-1. Entonces, el término enésimo viene siendo igual a A1 más n-1 multiplicado por la razón r, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula ya la tenemos aquí construida. Para hallar el enésimo término viene siendo igual a n, viene siendo igual a el primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. N viene siendo el número de términos, ¿sí? Ya lo identificamos allá arriba. Ahora vamos a realizar ejercicios con progresiones aritméticas en estos momentos, ¿sí? Vamos a hacer el primer ejercicio, que viene siendo hallar el noveno término de 7, 10, 13, es decir, el noveno término de esta progresión. Es decir, vamos a hallar el A sub 9, ¿sí? O sea, de este conjunto de términos vamos a hallar este término de esta progresión, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar las variables. ¿Cómo lo identificamos? El primer término, que es A1, viene siendo 7. ¿Por qué? Porque es el primer término. La razón. Nosotros primero tenemos que verificar, es restar, porque el ejercicio nos dice que es una sucesión de términos de igual razón. Por lo tanto, 10 menos 7 me da 3. Entonces la razón viene siendo igual a 3. ¿Sí? Ahora, aquí también podemos despejar R, ¿verdad? En esta fórmula, R es igual a A sub n menos A sub 1 sobre n menos 1. También lo podemos hacer, ¿sí? Cuando querramos hallar la razón, que tengamos el número de términos, ¿sí? Pero aquí solamente basta restar. R igual a 3, ¿cierto? N viene siendo igual a 9 porque estamos hallando el noveno término. Y vamos a hallar el noveno término,
que no lo tenemos en estos momentos, sino que lo vamos a hallar por medio de esta ecuación. Entonces, A9 viene siendo igual al primer término, que viene siendo 7, más n, que viene siendo 9, menos 1, multiplicado por la razón, que viene siendo 3. ¿Cierto? Entonces, A9 viene siendo igual a 7 más 9 menos 1, 8. 8 por 3. Y esto viene siendo 7, 8 por 3, 24. Y 7 más 24, 31. Vamos a ver, yo creo que este ejercicio sí se presta para verificar si lo que estamos haciendo está correcto, ¿sí? El primer término es 7, ¿verdad? El segundo término 10, el tercer término 13, el cuarto término, como la razón es 3, es 16, el cuarto término es 19, ¿verdad? 19 más 3 nos viene dando 22, 22 más 3 nos viene dando 25, 25 más 3 nos viene dando 28 y 28 más 3 nos viene dando 31. Entonces vamos a contar si el 31 es el noveno término. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente, el noveno término es 31 y lo hallamos por la fórmula sin tener necesidad de colocar todos estos números, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto, podemos realizar pues otros ejercicios de progresión. Vamos a hacer otros, ¿sí? Voy a borrar acá. Ya aquí esto no lo necesito, porque ya construí la fórmula, ¿sí? Yo puedo despejar estas fórmulas. Yo puedo decir también que el primer término, A1, es igual, ¿verdad?, al término enésimo menos n menos 1 multiplicado por r también, ¿cierto? Porque yo paso esto a restar y este es el primer término, ¿sí? También puedo despejar a n. Vamos a ver si despejamos a n. Sería a n menos a1 igual a n menos 1 multiplicado por r. El r pasa a dividir esto. Igual a n menos 1. Y n viene siendo igual a n menos a1 sobre r. Entonces el 1 pasa a sumar. Entonces este sería para hallar n. Voy a borrar el procedimiento y voy a colocarlo aquí, ¿sí? Aunque de pronto, sin necesidad de utilizar estas ecuaciones, pues también podemos hallar el término enésimo, ¿sí? Voy a verificar nuevamente, ¿sí? Para ver si las fórmulas están bien despejadas. Ok, ya teniendo estas ecuaciones, vamos a resolver estos ejercicios que tenemos acá. El 15º término, aquí voy a llamar progresiones aritméticas así, PA, así, para resumir, ¿sí? De una progresión aritmética es 20. ¿Y la razón? 2/7. Hallar el primer término. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo el término número 15, ¿sí? El término número 15 es 20. Tengo la razón, que es 2/7, ¿sí? Hay que hallar el primer término, A1. Y obviamente, como aquí n es 15, entonces yo coloco n igual a 15. ¿Cuál ecuación utilizo? A ver. La tercera. Vamos a utilizar la tercera ecuación. A1
el primer término es igual a 15, que viene siendo 20, porque este es a sub n, ¿sí? Menos n, que viene siendo 15, menos 1, multiplicado por la razón, que viene siendo 2 séptimos, ¿verdad? Esto viene siendo igual a 20, menos 15 menos 1, 14, multiplicado por 2 sobre 7. Entonces, yo hago esto. 14, séptima 1, séptima de 14, 2. 2 por 2, 4. Entonces, esto me quedaría 20 menos 4. Entonces, el primer término viene siendo 20 menos 4, 16. Es el término número, el primer término, 16. Es decir, de que si la razón es 2 séptimos, el primer término viene siendo 16. ¿Sí? Verifiquemos nuevamente. 15 menos 1, 14. 14 entre 7 a 2, 2 por 2, 4. Y 20 menos 4, 16. Ya tenemos pues la solución del primer ejercicio, ¿sí? Del segundo ejercicio, perdón. Hagamos este. Hallar la razón de 3,8, donde 8 es el sexto término. Dios mío, ¿qué hacemos ahí? Bueno, tengo primero la ecuación de la razón. Aquí está. ¿Sí? Tengo el primer término, A1, que es igual a 3, que es el primer término. Yo no puedo decir cuál es la razón todavía, porque fíjate que aquí me pusieron 3 y aquí me pusieron el 8. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cierto? Entonces, el sexto término, A6, viene siendo igual a 8. Y como aquí dice que el sexto término, el último término es 6, entonces n viene siendo igual a 6, porque ahí, como es a sub n y a sub n es igual a 6, entonces n es igual a 6. Es el subíndice del sexto término, ¿sí? Entonces, la razón, utilizamos la ecuación número 2, la razón es igual a A6, voy a colocarlo así, A6, que es A sub n menos A sub 1 sobre n menos 1. Esto viene siendo igual a A6, que viene siendo 8, menos A1, que viene siendo 3, sobre n, que viene siendo 6, menos 1. ¿Cierto? 8 menos 3, 5. 6 menos 1, 5. 5 entre 5, 1. Entonces la razón viene siendo 1. Yo creo que este ejercicio sí nos da para saber si de 1 en 1, 8 es el sexto término. A ver, 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. 6 más 1, 7. Y 7 más 1, 8. 1 es el primer término, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente, ¿verdad? La razón es 1 para que el sexto término sea el número 8. Vamos a un cuarto ejercicio. ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética 4, 6, 30? Bueno, el último término es 30, ¿cierto? Entonces, esto lo puedo llamar A sub n, pero no sé cuántos términos tiene, ¿cierto? El primer término es 4, ¿cierto? Entonces, A1 es igual a 4, a n es igual a 30, ¿verdad? Y la razón, ya sé que es el siguiente menos el primero, 6 menos 4, 2, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál ecuación utilizo? Debo hallar n, ¿verdad? Utilizo la ecuación número 4. N es igual a sub n, que viene siendo 30, menos A1, que viene siendo 4, sobre R, que viene siendo 2, más 1, que está en la fórmula. 30 menos 4, 26, sobre 2, más 1, 26 entre 2 me da 13. Y 13 más 1 me da 14. Y este es el número de términos que tiene esta progresión con la razón de 2 en 2. Ustedes allá pueden probar si ustedes colocan los 14 números de 2 en 2, el último número viene siendo
30. Ok, ya hicimos 4 ejercicios de progresiones aritméticas. Ahora vamos a hacer, vamos a entrar a un tema de progresión aritmética que se llama la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Ok, vamos a hablar de la suma de los n primeros términos. Si nosotros tenemos A1, A2, A3, A4, AN, ¿verdad? Nosotros podemos decir de que al sumar todos estos números, que lo podemos identificar como Sn, viene siendo igual a el número de términos multiplicado por el primer término, por el término enésimo, más 1 sobre n, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se deriva de una demostración que hicimos en las primeras lecciones, que la suma de los primeros números da n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Ya lo demostramos por inducción matemática. Pueden suscribirse al canal y ver las lecciones anteriores donde demostramos qué es esto. Entonces, esto se deriva de esta fórmula que vemos allí, ¿sí? Con la diferencia es que aquí en vez de esta n se coloca, an más a1, ¿sí? Por n, ¿sí? Más el primer término. A sub n más A sub 1, o sea, esto que está aquí en el paréntesis se cambia por AN y por A1, ¿cierto? Y sobre 2, sobre 2, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí una quinta ecuación, que es la suma de los n primeros términos viene siendo igual al número de términos multiplicado por el término enésimo más el primer término dividido entre 2, ¿sí? Y lo vamos a catalogar como una quinta ecuación. Entonces vamos a resolver un ejercicio que tenga que ver con la suma de los n primeros términos. Ok, hallar la suma de los 5 primeros términos de 8, 12, 16. Resulta y pasa que estos términos que tenemos acá, ¿sí? Vamos a hacer mejor los 15 primeros términos, porque yo creo que esto pues es muy elemental, los 5 primeros términos, pero vamos a ver la suma de los primeros 15 términos de 8, 12, 16. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aquí me dice que esta progresión no es infinita, porque ya al decir la suma de los 15 primeros términos me da un último término. Entonces el último término no lo conozco. ¿Cuál es el último término? El A15, ¿sí? Ahí está. No lo conozco, porque mira que aquí me colocaron un punto suspensivo y no me quisieron regalar el último término, ¿sí? Entonces, el primer término viene siendo 8, ¿cierto? La razón, 12 menos 8, 4, 16 menos 12, 4, o sea que la razón es 4, ¿sí? Y me piden la suma de los 15 primeros términos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar primero? El último término. ¿Cuál es el último término? A15. A15 es para utilizar la fórmula que está aquí. A15 es igual al primer término, que viene siendo A1. A1 viene siendo 8, más N, que viene siendo 15, menos 1,
multiplicado por la razón, que es 4. A15 es igual a 8 más 14 por 4. ¿Por qué? Porque 15 menos 1 da 14, ¿verdad? Entonces, el 15avo término, el último, viene siendo igual a 8 más 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5. Y 56 más 8 me da 64. Ya tengo el término número 15. Véelo acá. Entonces, ya yo aquí borro y coloco 64, que fue ya hallado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hallar? La suma utilizando la ecuación número 5. La suma, voy a borrar aquí para de pronto no embolatarnos mucho, porque ya hallamos el término número 15. Entonces, ese 15 suma 15 de los 15 primeros términos es igual a n viene siendo 15, multiplicado por AN, pero AN viene siendo A15, el último término, que es 64, más el primer término, que es 8, todo esto sobre 2. Suma de los primeros 15 números es igual a 15, multiplicado por 64 más 8 me da 72 sobre 2, ¿sí? Aquí yo simplifico normalmente. 72 entre 2 me da 36. Esto me quedaría 15 por 36. Vamos a multiplicar 15 por 36. O 36 por 15. 5 por 6, 30. Llevo 3. 5 por 3, 15. Una 18. Aquí todos los números multiplicados por 1 me da el mismo número, ¿cierto? Entonces aquí sería 0, 4, 14 y 5. Esto me da 540, o sea que la suma de los primeros 15 números me da 540, ¿sí? Bueno, agradecerles por haberme acompañado el día de hoy, ¿sí? La próxima lección vamos a ver progresiones geométricas. Luego vamos a ver interpolaciones de medios aritméticos y medios geométricos, ¿sí? Y vamos a ver algunos problemas, algunas aplicaciones que tienen que ver con las progresiones aritméticas y geométricas. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No se te olvide suscribirte a mi canal para que puedas seguir mis lecciones. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche.